Colombianos La Ratonera sigue buscando escondedero a peso en Colombia, pero no lo están encontrando. Pero no ratones de cualquier calibre, ratones, ratas, criminales de alto calibre en Colombia que históricamente han estado ocultos bajo la impunidad de este país y bajo la protección de muchos políticos de Colombia, pues ahora empiezan a caer. Por eso necesitan sacar urgentemente al gobierno de Petro, porque esto se suma también al anuncio de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ayer que lo mostrábamos, cuando anunciaba que iban a depurar más de 700 casos que tenían ahí con pulsa de copias, que tenían en la fiscalía sobre financiadores del paramilitarismo en Colombia que hoy gozan de impunidad. Y se las dan de empresarios en este país. Pues una de las órdenes de Gustavo Petro a la fuerza pública era buscar a los narcos invisibles, que llaman a este tipo de personajes, que son supuestos empresarios que generan empleo y hacen parte del aparato productivo de Colombia y a los cuales no se les puede cuestionar porque sale el uribismo a defenderlos y a decir que, uy, no, esta gente va en contra del empresariado. Pues resulta que esos famosos narcos invisibles son empresarios o se hacen pasar por empresarios, montan un montón de empresas o compran otras para lavar plata de economías ilícitas, entre esos pues el polvito blanco. Pues en las últimas horas, las autoridades lideradas por Petro y bajo órdenes del presidente, capturaron a este poderoso narco invisible que se llama Javier García Rojas, alias Maracuyá. Habría lavado 55.000 millones de pesos. En un importante golpe a la criminalidad y al tema de las sustancias, se acabó de confirmar, esto fue en la mañana, lo confirmaron las autoridades, que en Cali fue capturado este poderoso capo, Javier García Rojas, alias Maracuyá, uno de los denominados narcos invisibles, quien durante años posó de empresario y constituyó toda una red para darle apariencia de legalidad al dinero obtenido por el tema del polvo blanco. Y de este tipo hay cientos en Colombia, miles diría yo, que se las dan de empresarios, los pasan por empresarios, financian campañas políticas para que los políticos que ellos financiaron los apoyen y los mantengan en la impunidad a través de ese poder, los impulsen, y cuando alguien salga y los denuncie o los cuestione, entonces sale el político a decir que eso es catrochavismo, que eso es comunismo y que no se les puede cuestionar. Y así es un círculo vicioso en el que hemos vivido. Pero llegó Petro con el general Salamanca y rompieron esas cadenas. No más. Y como les digo, la orden hace meses fue capturar a estos narcos invisibles y los han venido capturando estos supuestos empresarios, amiguitos de la extrema derecha en Colombia. Las autoridades ya le seguían los pasos y en los últimos meses le habían hecho grandes incautaciones con fines de extinción de dominio. A la captura del capo invisible alias Maracuyá se suma la de su hermana Ruth García Rojas, el contador de la organización Melquisidet Alegría Arroyo y 3 integrantes más de la organización. Esa tal Ruth García Rojas creo que es una abogada muy reconocida en Cali. Además, otras 3 personas fueron detenidas según informaron las autoridades judiciales. Para estas capturas deberán responder por delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, testaferrato. La investigación arrojó que para lavar miles de millones de pesos, los implicados usaban los servicios al parecer de una fiducia. Además, se investiga si a través de actos de corrupción los implicados lograron evadir otras investigaciones que se adelantaban en su contra porque presuntamente tenían comprados a fiscales. Y así se mantenían tranquilamente y claro, movían toda la plata para evitar terminar en la cárcel. Es de anotar que otro golpe a los narcos invisibles se dio contra alias Toño, quien buscaba replicar una especie de hacienda Nápoles como la de Pablo Escobar. Según las autoridades, Juan Antonio Gil Díaz, alias Toño, era también proveedor de gatillos y explosivos al Tren de Aragua. De acuerdo con la policía, el complejo recreacional de Gil Díaz, ubicado en zona rural de Paratebueno, en Cundinamarca, ya contaba con 4 grandes y modernas construcciones, una piscina de gran tamaño, amplias zonas de juego y exclusivo bar con toda clase de licores importados. Cundinamarca. ¿No les recuerda un caso de Cundinamarca? El ex embajador San Clemente, durante el gobierno de Iván Duque, tenía una finca presuntamente dedicada a la elaboración de polvo blanco, el cual presuntamente sacaban desde aeropuertos, al parecer el Dorado o el de este que está saliendo de Bogotá por el norte, Guaymaral,
creo que una de las denuncias era que sacaban por ahí el polvo blanco y era embajador de Duque. Y salieron a defenderlo y todo eso lo taparon y lo ocultaron. La operación final para visibilizar a alias Toño comenzó en noviembre pasado, cuando las autoridades francesas alertaron a la Policía Nacional sobre posible presencia de este delincuente en Colombia, a quien investigan desde marzo de 2023 como presunto responsable de cargamentos que enviaba fuera del país. Increíble esto, obviamente les quitaron un montón de plata y bienes y demás. 55 mil millones de pesos alcanzó a lavar. A mí lo que me llama la atención es cómo el uribismo defiende a esta gente. Estos son empresarios uribistas. Porque ese sector de la política es el que defiende a este tipo de personajes diciendo que no se les puede cuestionar. Que si uno es empresario es una divinidad, una deidad, mejor dicho. Algo que no se puede cuestionar, que mejor dicho está por encima de todos nosotros. Es lo que dicen ellos. Entonces ahora empiezan a caer. Antes no caían, antes los defendían, porque era un círculo vicioso. Compraban fiscales, policías, políticos, compraban jueces, compraban todo para mantenerse en impunidad. Ahora, lo que yo denomino efecto Petro, todo eso se ha volteado y están caiga y caiga y caiga. Pero vean esto otro que se conoció, que es algo que se está adelantando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por eso odian tanto desde el uribismo también. Esto le da cólera a esos sectores. 29 militares van a reconocer responsabilidad de nada más y nada menos 200 falsos positivos en el Huila. ¿Saben qué me llama la atención? El Centro Democrático en estos días sacó las declaraciones de un concejal de ese partido, creo que en Medellín, era que estaba en una sesión, y agarró y dijo que los falsos positivos era mentira, que eso era un invento de la JEP y de los izquierdistas de Colombia. Y lo compartió la cuenta del Centro Democrático y la Cabal y toda esta gente andaba compartiendo eso, diciendo que era mentira. Cuando los mismos militares están confesando lo que hicieron. Ya hay nombres, hay cuerpos, hay evidencias, hay todo sobre los 6.402 falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Y estos militares van a reconocer en la JEP que le quitaron la vida a 200 personas inocentes, entre ellos 32 desapariciones forzadas en las fechas de 2005 a 2008 con gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto lo van a reconocer en la JEP, ahorita entre el 8 y el 10 de agosto. A las sesiones están convocados 29 de los 36 máximos militares responsables de ejecuciones extrajudiciales en el caso conocido como falsos positivos. Los comparecientes pertenecieron a los batallones Magdalena y Piguanza de la 9ª Brigada. Están señalados de estos 200 casos de falsos positivos. Ante la JEP, los uniformados aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad en el gobierno de Uribe a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional. Pues eso era lo que se daba durante esa época, beneficios por dar resultados, y esta gente terminó cometiendo todo tipo de falsos positivos, cometiendo crímenes de lesa humanidad, todo tipo de delitos, para dar esa falsa sensación de seguridad. Por eso Álvaro Uribe Vélez es un fiasco en Colombia. Ese gobierno fue un fiasco. Decenas de hechos de corrupción, falsos positivos. Acabaron con la misma constitución política, la manosearon. Vendieron falsa sensación de seguridad, como lo dicen los mismos militares, y para eso cometían falsos positivos, mientras se aliaban con un montón de criminales para vender esa falsa sensación de seguridad. Por eso necesitan acabar con la JEP. Y eso que compartió el Centro Democrático, que es una ofensa a las víctimas, ese personaje, ese político, dijo que la JEP no servía para nada, que eso era un montón de inservibles allá. Pues claro, si les están sacando la verdad, obviamente la JEP no les va a servir. Por otro lado, como hemos venido informando en los últimos días, el ejército, las Fuerzas Armadas en general han venido desplegando en el Cauca todo tipo de artillería liviana, pesada, militares, mejor dicho, están desplegando de todo. Hasta hubo bombardeos recientemente, pero no bombardeos a campamentos ni nada de eso, bombardeos a campos minados, a terrenos por donde se necesita que lleguen los soldados por el territorio. Entonces se hacen estos bombardeos estratégicos para eliminar esas posibles amenazas para los soldados.
Como lo dijo el ministro de Defensa, el propósito de esos bombardeos era garantizar la seguridad